Espero que puedas ver lo que tengo en la pantalla. Este es, digamos, el temario, por decirlo así, de lo que hemos estado viendo. Estamos avanzados ya en lo que hemos hablado. Hablamos acerca de, muy poquito acerca de lo que es la profecía. Revisamos más a fondo las señales de su primera y su segunda venida. Luego hablamos acerca del rapto y de la iglesia. Hablamos también de Israel y las 70 semanas de Daniel en la importancia de la profecía y cómo las primeras 69 semanas se cumplieron cuando aparece el Mesías en escena, y la última semana ocurre, de hecho, después del rapto de la iglesia. Y le puse a la última parte de esto el título de tiempos finales con diferentes capítulos. Empezamos hablando de Apocalipsis, vimos las 7 iglesias de Apocalipsis que representan las 7 diferentes etapas por las que ha pasado la iglesia de Cristo, desde que empieza con el periodo apostólico de la iglesia hasta la iglesia apóstata, que estará al final de los tiempos y será probablemente la iglesia que más apoye al anticristo en esa última semana. Y empezamos a ver ya cosas de eventos que van a pasar en el Apocalipsis, o mejor dicho, en la profecía del futuro. Hablamos de el momento en que el Cordero recibe el reino, y lo que vamos a cubrir ahora será todo este periodo de los 7 sellos que habla la Escritura. Ahora quiero hacer una mención, un comentario aquí. Estamos hablando de profecía. Es decir, profecías son cosas que van a ocurrir en un futuro. Claramente, cuando hablamos de la primera, segunda venida del Señor Jesús, y hablamos, digamos, de las primeras 69 semanas de Israel, son eventos en el pasado. Pero en su momento, cuando se dijeron esas cosas, fueron eventos que estaban profetizados para el futuro. Aún las señales de la segunda venida del Señor, que el Señor menciona en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21, Él menciona de eventos que iban a ocurrir en el futuro de la fecha o del tiempo en que Él estaba compartiendo esas señales. Así que cuando hablamos de Apocalipsis, es importante que entendamos que lo que ocurre después del capítulo 3 de Apocalipsis está en el futuro. Es decir, el rapto de la iglesia está en el futuro. No ha pasado ya. Por lo tanto, las cosas que pasan en el cielo, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, aún no han ocurrido. Eso va a suceder después del rapto de la iglesia. Y lo comento porque hay mucha gente preocupada ahorita por el anticristo y que si la marca de la bestia. Y voy a adelantarme un poquito para explicarte que lo que profetiza la palabra respecto de la marca de la bestia, del número de la bestia y del número de todo, sucede en este periodo del anticristo. Está en el futuro todavía. Así que cualquier gente que te diga hoy, es que eso es la marca de la bestia, por favor, no le hagas caso, porque eso va a ocurrir casi al final del tiempo del anticristo. Es decir, en los últimos 4 años del tiempo del anticristo, los últimos 4 años antes de que Jesús venga, el falso profeta va a crear esta marca y obligar a la gente que quiera ser parte del reino del anticristo a llevar esa marca. Hoy, ese evento no está pasando, no puede pasar, porque solo puede pasar cuando el falso profeta aparezca en escena, y ese falso profeta solo va a aparecer en escena cuando el anticristo aparezca en escena, y el anticristo solo aparece en escena después del rapto de la iglesia. ¿Ok? Así que por favor no escuches voces que digan, ay, es que ya viene, ahí está el anticristo. No, no está todavía, aún no ha sido raptada la iglesia, así que tranquilo, vamos bien, nada más enfoquémonos en lograr el estar en el rapto, lograr junto con la gente que amamos, poder irnos todos juntos en eso, ¿ok? Bueno, hecha la aclaración, entramos al tema de hoy, los 7 sellos, capítulo, perdón, y esto es lo que vamos a estar hablando. En realidad, el libro de Apocalipsis tiene, digamos, 2 diferentes historias proféticas que
cubren la misma época. Pero una parte de esa historia profética, del capítulo 6 al 11, relata cosas que ocurren en el cielo. Es decir, es la visión de lo que Juan ve que está pasando en el cielo, así como todo lo que vio en los capítulos 4 y 5 del Cordero que recibe el libro y todo lo demás que hablamos la semana pasada, están ocurriendo en el cielo después del rapto de la iglesia. Pero estos eventos ocurren del capítulo 6 al 11, ocurren en el cielo, y del capítulo 13 al 19 más o menos, con algunas pequeñas cosas intercaladas, que ya hablaremos después, son cosas que ocurren en la tierra. El capítulo 13 fundamentalmente habla del principio del anticristo, digamos, describe la aparición del anticristo en la escena, pero fundamentalmente son los mismos tiempos, pero de diferentes posiciones. Uno es lo que pasa en el cielo y del 13 al 19 lo que pasa en la tierra hasta el regreso del Señor Jesús en el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 20 al 22 de Apocalipsis ocurren después del regreso de Jesús, es el reino milenial de Jesús y después el juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén. Todo eso está en el futuro, ¿ok? Ahora, en esta sección que vamos a estar viendo, realmente se dividen en diferentes eventos en grupos de 7. Por ejemplo, la parte central de todo esto son los 7 sellos. Dentro de los 7 sellos, al final de los 7 sellos, se oyen 7 trompetas. Dentro de las trompetas, Juan escucha 7 truenos que no se le permite escribir ni mantener referencia. Y hacia el final hay 7 copas de ira que Dios derrama ya al final sobre el reino del anticristo. Entonces, en fin, todos estos capítulos del 6 al 19 se refieren al ascenso del anticristo y al juicio de su reino sobre la tierra. ¿Okay? Es un resumen muy rápido de los temas de Apocalipsis, digamos. Ok, entonces empecemos con los sellos en Apocalipsis capítulo 6. En el versículo 1, el Cordero empieza a abrir los sellos, que era una cosa normal, si tú quieres, cuando alguien compraba una propiedad o recibía una propiedad y estaba sellada, pues obviamente el único que podía abrir los sellos era el dueño, ¿no? Y él empieza a abrir los sellos y cada vez que abre un sello ocurren cosas. Entonces aquí ves a Jesús como Señor que empieza a abrir los sellos para tomar posesión de su reino, como explicamos la vez pasada, y de la tierra para venir a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Y es el tiempo de juicio sobre Satanás, el engañador de las naciones, como dice la palabra, y de todo su reino. Ese tiempo de juicio ha llegado finalmente y la obra de Satanás será destruida completamente. Entonces, la escena que platican o que relatan los 7 sellos, son cosas que ocurren en el cielo, pero afectan directamente al reino del anticristo y lo que pasa en la tierra. Y ahora quiero dejarte esta reflexión al final de esta página que estás viendo. La gran tribulación fue diseñada o es enfocada, más que diseñada, es enfocada en contra de Satanás y de su reino. La intención es que no haya gente en eso, pero habrá gente. Y sobre todo, Dios no quiere que haya cristianos en esto, y sin embargo, habrá cristianos que pasarán por ella. Lo que Dios tiene planeado para los cristianos es que podamos estar en el rapto. Así que, por favor, mantente buscando más del Espíritu Santo, apasionándote más por las cosas de Dios, buscando hacer su voluntad y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre, como dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 21. Ok. Y entonces, cuando el Cordero abre uno de los sellos, uno de los 4 seres vivientes, dice a Juan, lo puedes leer ahí, pues es lo que dice la Escritura, que vea, que mire, y dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y aquí lo que quiero explicarte un poco son las interpretaciones, o lo que significa lo que Juan ve en la visión, porque
es un poco difícil a veces con tantas imágenes y tantas cosas que pueden parecer alegóricas o descriptivas de algo, eh, explicar de qué se trata. Yo pienso, y junto conmigo un gran número de gente que ha estudiado esto, que este jinete es Cristo. Mucha gente piensa que es el anticristo, te lo digo para que puedas ver las dos perspectivas. Eh, y digo que es Cristo por diferentes cosas. Bueno, parte de las razones que dicen que es el anticristo es que dice que aquí que tenía un arco y le fue dado una corona porque el anticristo tendrá una corona y el anticristo va a salir a vencer. Y aquí están mis razones para explicarte por qué creo yo que este jinete, el primer jinete del Apocalipsis, es Cristo. Jesús, cuando regrese a la tierra con sus santos, vendrá montado en un caballo blanco. Es el único que aparece en la escritura claramente con un caballo blanco. En Apocalipsis 19:11 describe la escena que ve Juan. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y dice que tiene un nombre que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, Juan describe a Jesús viniendo con nosotros de regreso a la tierra, con los ejércitos celestiales, y él va montado en un caballo blanco, como este caballo blanco. Ahora, dice que tiene una corona, y de hecho en la visión Juan ve un momento en el cual al Hijo del Hombre le dan una corona, o tenía una corona. Es Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Y ve que encima de la nube estaba uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que siempre cuando la palabra habla acerca del Hijo del Hombre, se refiere al Mesías, en este caso al Señor Jesús. Y tenía en la cabeza una corona de oro, que es igual que lo que tiene este jinete, el primer jinete del Apocalipsis. El anticristo, por otro lado, según Apocalipsis 13, versículo 1, dice que tiene 10 diademas, ¿sí? O sea, esta bestia que sube del mar, y lo vamos a ver en la siguiente semana cuando hablemos del anticristo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas. No tiene una corona, tiene 10 diademas o 10 coronas. La otra cosa es que el jinete sale venciendo y para vencer. Y en la Biblia el que venció, el que vence es Cristo, ¿no? De hecho, es la razón que los ancianos le dan a Juan. Cuando Juan pregunta, ve que no hay nadie que pueda tomar el libro y abrir los sellos, y llora muchísimo, y le dicen, no llores, Apocalipsis 5:5, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Siempre que se habla la palabra vencer, es una variación del verbo nikao en el griego. O sea, cuando Jesús dice en Apocalipsis 3:21, la verdad que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, nikao, ¿sí? Entonces, el jinete sale venciendo y para vencer, el único que aparece para vencer es Cristo. El anticristo aparece para ser vencido, no para vencer. Claro, tiene el reino por un corto periodo de tiempo, pero al final de cuentas es derrotado, así que el jinete que sale, el primer jinete que sale, es un jinete que sale para vencer, y el único que ha vencido es Jesús. En Juan capítulo 16, Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, y usa una versión o una forma de este verbo nikao. Entonces, siempre que ese verbo se usa en el contexto profético, en este sentido, está hablando acerca del que tiene la capacidad para vencer, que es Jesús. ¿Ok? Así que, y bueno, lo que la gente dice es que Jesús debe llevar una espada, porque en la visión que Juan tuvo, ve que sale de su boca una espada de 2 filos. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Jesús debe llevar una espada. Y sí, es cierto, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Sin embargo, cuando en la Biblia se habla acerca de arco, el arco siempre tiene referencia a un arma de juicio que Dios usa o de conquista. Entonces aquí tengo 3 pasajes. Uno está en el Salmo 7, donde dice, Dios es justo.
versículos 11 al 12 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Claramente para ir en una acción de juicio en contra de los impíos, ¿no? En Isaías 41, versículos 1 y 2, dice, escuchadme, oh costas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, entremos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? O llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Una vez más, está hablando acerca de este periodo, esta profecía de Isaías, está hablando acerca de este tiempo de juicio que estamos analizando ahora en Apocalipsis, el tiempo del fin, cuando habla acerca de que entregó delante de él naciones, hizo señorear de reyes, y dice que las naciones son como hojarasca que su arco arrebata. Es decir, el justo que habla este pasaje es el Señor Jesús, que lleva un arco con el que arrebata como hojarasca a las naciones, etc. En Habacuc capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah, hendiste la tierra con ríos. Es decir, una vez más, en este contexto de juicio, de conquista, de retribución, se usa el arco. Por tanto, es correcto pensando que viene un tiempo de juicio sobre la tierra, sobre el reino del anticristo, sobre la impiedad en la tierra, que por cierto, una vez más, ese tiempo de juicio de Dios está en el futuro, no está en el presente. ¿Sí? Por favor, quiero que lo entiendas, porque mucha gente ve esta cuestión del virus y dice, es que ya estamos en los juicios del Apocalipsis. Mentira, no han empezado siquiera. Como vas a ver cuando veamos esto, ni siquiera podemos imaginarnos el nivel de destrucción y de devastación que los juicios de Dios traerán sobre esta tierra. Pero todo eso está en el futuro, no está ocurriendo hoy. Bueno, y esto es lo que te digo, ocurre esto en el cielo, el anticristo sube en la tierra, y lo vas a ver, Apocalipsis 13 dice que vio subir del mar a una bestia que representa al anticristo. O sea, el anticristo no sube en el cielo, está en la tierra. Y estos jinetes, esos 4 jinetes del Apocalipsis, representan el trato de Dios sobre la tierra, y el primer jinete va a conquistar la tierra, a reclamarla como su propiedad legal, a reclamarla como su derecho. Y entonces Cristo en este caso abre los sellos, pero también participa en el drama o inicia el drama que vendrá sobre la tierra después. Muy bien. En el segundo sello, cuando abrió el segundo sello, Juan escucha al segundo sello viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y en este caso la espada está diseñada para traer muerte y destrucción a la tierra. Y nada más te pongo una reflexión, o sea, este caballo, o el que monta este caballo, tiene como objetivo traer guerra a la tierra. Ahora, tú y yo sabemos que ha habido muchas guerras en la tierra. Ha habido guerras, todos los siglos tenemos guerras. Ha habido una guerra terrible el siglo pasado, el siglo XX. Fue testigo de guerras terribles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. Cantidad de guerras ha habido en el mundo. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos. Entre la gente que murió combatiendo y la gente que murió por hambre, por escasez o por básicamente el asesinato de los nazis contra diferentes grupos de personas, incluyendo los judíos en el Holocausto. Pero no se mencionan cosas como que durante el tiempo de Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, los números pueden variar, pero más de 20 millones de rusos murieron bajo el régimen de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero
Ha habido guerras terribles, desastrosas, devastadoras. O imagínate cómo serán las guerras que vendrán si esto es un juicio que viene de parte de Dios. Los otros eran cosas que los hombres organizaban guiados por Satanás, pero en este caso, este jinete tiene como objetivo específicamente que haya guerra, quitar la paz de la tierra. O sea, que viene un tiempo terrible de guerra. Y como verás, el siguiente jinete, perdóname, los siguientes dos jinetes tienen también que ver con esto. El tercer sello, que es el tercer jinete también, cuando Juan mira, dice, ve un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro representa fundamentalmente la inflación y el hambre. Ponte a pensar que lo que están hablando básicamente es que, por decirlo así, ¿no? 2 libras, o sea, 1 kilo de harina costaría el salario diario, o 3 kilos de harina de cebada, un salario diario. O sea, ahorita actualmente no sé cómo está el precio de harina, pero no creo que esté arriba de 10, 12, 14 pesos, que es una fracción de lo que sería el salario diario. Pero esto te habla de una inflación que vendrá en el reino del anticristo. Y cuando hay inflación, generalmente se produce hambre. Ahora, sin embargo, la parte final es interesante, que dice, no dañes el aceite ni el vino. O sea, lo que está diciéndole la voz que sale de medio de los 4 seres vivientes es la misión de este caballo, perdón, del jinete de este caballo, es crear inflación y producir hambre en la tierra. Pero se le dice, no dañes el aceite ni el vino. Entonces es curioso porque el aceite en aquel entonces se usaba fundamentalmente, o sea, algunas cosas para cocinar, pero la mayor parte del uso era para alumbrar, para calentar, en fin, para tener lo que hace ahorita, lo que es la energía que consumimos, ¿no? Y lo que puede estar diciendo es que en estos tiempos finales los combustibles tendrán un precio muy bajo. Y la parte del vino puede ser también, tiene que ver con bebidas o diversión. O sea, que haya ciertas cosas que en vez de subir de precio, van a bajar de precio. Y esta experiencia reciente que hemos tenido con el precio del petróleo explica bien, porque si hay guerra y si hay destrucción y si el consumo disminuye, hay mucho petróleo disponible, el precio del petróleo baja, además de que estamos avanzando rápidamente a una cultura energética con energías renovables que no sean dependientes de combustibles fósiles. En fin, hay muchas razones por las cuales podemos ver que el combustible puede tener una reducción en su precio o cuando menos no aumentar junto con el precio de los alimentos, que es más o menos lo que este tercer sello parece indicar. Ahora, el cuarto sello y el cuarto jinete es el más terrible de todos. Cuando abrió el cuarto sello, por lo que Juan ve, es un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fundamentalmente, esto que dice espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra, está hablando básicamente de el efecto de los 2 caballos anteriores y el efecto también de una serie de fieras o de animales muy raros que van a ser soltados en los siguientes sellos. Pero básicamente lo que dice esto, y así lo interpreto yo, que este caballo amarillo, o realmente la palabra que se usa en el original, es un caballo pálido, pálido como, o sea, que es el color, digamos, de la mortandad, por decirlo así. Y el jinete es la muerte, ¿sí? Por eso tú ves cuando pintan a la muerte, la pintan sobre un jinete con una guadaña en la mano, en fin. ¿Por qué? Es esta imagen de Apocalipsis. Y el que le sigue a la muerte es el Hades, el infierno. Y se le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Quiero que pongas a pensar, no sé cuánta gente queda en la tierra después del rapto. Mientras más podamos irnos en el rapto, mejor, pero vamos a suponer
que queda sobre la tierra, ahorita somos 7.500 millones, que queden 5.000 millones de personas, por decir un número. Espero que sean menos, pero vamos a poner ese número. Es decir, que estos jinetes van a acabar con la cuarta parte de la tierra. Es decir, 1.250 millones de personas. Ahora, piensa que esto no ocurre en un siglo, va a ocurrir en un periodo de 7 años. Así que el nivel de mortandad en la gran tribulación no tiene comparación con lo peor que hayamos visto sobre esta tierra. O sea, y los muertos vienen a través de la espada, o sea, la guerra, a través del hambre, por la inflación, a través de la mortandad, porque eso trae enfermedades y muchas cosas, y a través de las fieras que van a ser soltadas sobre la tierra. Es por eso que es importante que entendamos, una vez más, aún no ocurre, pero cuando ocurra, es algo que va a ser súper, súper espantoso. Es mejor que no estemos aquí. Bien, ese es el cuarto sello. Y ahora el quinto sello. Y toma en cuenta que todos estos sellos, estos 7 sellos, ocurren durante los 7 años del reino del anticristo. No necesariamente todos ocurren el primer año o todos el segundo año. Van ocurriendo a lo largo del periodo del anticristo. Y para que puedas entender esto, del capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Ahora, es muy interesante, es muy, muy significativo, porque lo primero que Juan ve cuando llega al cielo es esta gran multitud de gente que se ha ido en el rapto, que están ahí. Los 24 ancianos representan a este grupo de creyentes, pero no son almas, son seres con un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, que es parte de esta primera resurrección del rapto, que seremos transformados a su imagen. Pero lo que Juan ve debajo del altar son las almas, es decir, los espíritus, la gente, o sea, gente que no tiene todavía su cuerpo glorificado. Pero están clamando debajo del trono, pidiéndole a Dios que vengue la sangre, su sangre, la sangre que ellos derramaron de los habitantes de la tierra. Dice, les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, más adelante vamos a ver la explicación, pero cuando arranca el reino del anticristo, empieza a haber un movimiento que se profundiza hacia la segunda parte del reino del anticristo, y déjame ponerlo así. Son 7 años, pero en realidad los peores años del reino son los últimos 3 y medio. Los primeros 3 años y medio del anticristo, y lo veremos más a detalle la semana que entra. Él está posicionándose en su poder. Los segundos 3 años y medio tiene el control total y empieza una persecución cada vez más fanática, más terrible, más despiadada en contra de cristianos y judíos, ¿sí? Y por eso esta multitud, las almas que ve Juan, es gente que había sido muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Es decir, son parte del pueblo de Dios que se quedaron en la tierra. Y son muchos los muertos que Juan ve, pero le dicen, aún faltan otros muertos que tienen que venir. Y lo vas a ver más adelante. Ahora, en Apocalipsis 6, versículos del 12 al 7, viene esta imagen. Cuando abrió el sexto sello, hubo aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto fundamentalmente es parecido a la profecía de Sofonías, que habla acerca del día grande de Jehová, cercano y muy próximo. El versículo 15 dice, día de ira aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublada y de entenebrecimiento. O sea, hay en diferentes partes de la profecía, y lo vamos a ver cuando hablemos en la siguiente lámina, acerca de este día, un día en el que el sol se pone negro como tela de silicio, y hay un momento en el reino del anticristo donde ocurre algo impresionante en el sol. Hay un gran terremoto sobre la tierra, un terremoto como nunca se ha sentido en la historia del mundo.
y dice que todo monte, toda isla se removió de su lugar. O sea, es tan poderoso el terremoto que hay una destrucción enorme, masiva en todo el reino del anticristo. Y tanto que toda la gente grande en aquel entonces dirá a los montes, escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y voy a pasarme a la siguiente frimina porque es importante. Jesús dice, esta parte de la profecía de Jesús en cuanto a lo que sucedería antes de su venida, ¿sí? Y Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, este evento, voy a regresarlo un poco, esto que se ve en Apocalipsis 6, del 2 al 17, que dice, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es exactamente lo que dice Jesús en Mateo 24, 29, ¿sí? Y dice, después de la tribulación es que sucederá esto. Es decir, cuando en el sexto sello aparecen estas señales en el cielo, que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, marca el final de la tribulación. Y es parte de la profecía del profeta Joel que Pedro cita en su primer sermón después de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 19 y 20. El 20 dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, lo que estaba diciéndote, que estos eventos de los sellos ocurren en todo este periodo de los 7 años. Y al final de este evento, que viene toda esa tribulación, mucha gente muere y muchas cosas pasan, es que pasa esto de que se oscurece el sol, etcétera, y eso sucede después de la tribulación, pero aún no es el fin. Es decir, es después de la tribulación que pasan estas cosas. ¿Sí me estoy explicando? La tribulación no marca el fin de los problemas de la tierra. La tribulación marca el principio de el juicio más fuerte y más enérgico de Dios sobre la tierra. Después de la tribulación es que el sol se oscurece. Y después de todo este evento de que el sol se oscurece y lo demás, es que Cristo vendrá. Pero no es inmediato. No es inmediato que acabe la tribulación, Jesús viene, no. Acaba la tribulación y empiezan a pasar cosas terribles en el cielo y en la tierra. Entonces, estos 6 sellos cubren todo el espacio de la gran tribulación y son una buena parte de los 7 años que hay entre el rapto y el regreso del Señor Jesús. Pero lo que quiero que entiendas es la gran tribulación, con todo lo que es gran tribulación, no es todo lo que va a pasar en aquel entonces. Aún vienen cosas más terribles, como verás cuando hablemos de las 7 trompetas más adelante. ¿Ok? Y eso que decirte, la segunda venida del Señor no ocurre enseguida, ¿sí? Sino después de que este sol se oscurece y todo, entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán las tribus de la tierra, etc. O sea, esta señal de que el sol se oscurezca y la luna dé su resplandor, sí marca el punto. Después de eso vendrá la aparición de la señal, pero tampoco es inmediato. No es que apareció el sol, mañana aparece la señal. O sea, los tiempos de la profecía no son así como hoy aparece y mañana. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Daniel habla acerca de las 70 semanas, Daniel dice que da la fecha a partir de que se dé la orden para reconstruir Jerusalén. Habrá 49 años y luego habrá 7 semanas y luego 62 semanas más hasta la aparición del Mesías príncipe. Es decir, el tiempo de la profecía de Daniel marca la fecha en la cual Jesús es manifestado como Mesías. Y luego dice, pero se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. O sea, después de que Jesús aparece en escena, pasan 3 años y medio de ministerio antes de que Jesús muera en la cruz. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir desde la ciudad y el santuario. Es decir, Jesús muere, según los mejores estimados, en el año 30 de nuestra era. Y Jerusalén y el templo son destruidos en el año 70 de nuestra era. Pero para la profecía es una frase dentro de un párrafo
pero no está marcando los tiempos. Dice, así van a pasar las cosas, pero no necesariamente nos pone un límite de tiempo. A diferencia de otras profecías, sabemos que el periodo de tiempo final serán de 7 años. O sea que entre el rapto y el regreso del Señor Jesús habrán 7 años. ¿Sí? Pero no te dicen cuánto tiempo va a estar cabalgando el primer jinete o el segundo jinete. No te lo dicen, nada más dice, eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Ahora, lo que sí te dice o puedes entender es que el sexto sello termina con las señales que son previas a la venida del Señor. Y el séptimo sello marca acciones que vienen después de la gran tribulación, que van a marcar o preparar el final antes de que Jesús regrese. Y vamos a entrar a ver eso, pues. Y hay dos partes que quiero comentar aquí. Una es esta parte, es muy difícil de explicar, hay muy diferentes interpretaciones, pero yo lo voy a tomar como está escrito, ¿no? Aparentemente después de que el sol se pone así, todo eso, perdóname, no después de eso, dentro de este periodo de la gran tribulación, hay un momento en el cual Dios manda a ángeles a sellar a un grupo de personas. Ahora, déjame, el versículo 2, versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, antes de que se destruyan cosas en la tierra, Dios dice, espérense hasta que yo pueda sellar a los siervos de Dios. Y Dios va a poner un sello sobre 144,000 personas de los tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. Y ahora aquí hay cosas que son difíciles de explicar o difíciles de visualizar. Te explico. 100 años antes de que Nabucodonosor tomara el reino de Judá, los asirios tomaron el reino de Israel. En el tiempo de Salomón, después de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino de Israel, que tenía 10 tribus, y el reino de Judá, que se quedó con la tribu de David, perdón, la tribu de Judá, perdóname, y la tribu de Benjamín. En los dos reinos estaba distribuida la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, por mandato de la palabra, por mandato de Moisés, tenía que tener gente en todas las ciudades, en todos las naciones de Israel, o sea, en todas las tribus de Israel. Entonces, a Siria se fueron 10 tribus más un grupo de personas que formaban la cuadro sacerdotal de la tribu de Leví, y a Babilonia fueron llevados la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, o sea, el reino de Judá, con los respectivos sacerdotes. 70 años después, conforme a la profecía que Dios le dio a Jeremías, marca el regreso de esa población que se fue llevada a Babilonia. Es cuando Esdras regresa y empieza la reconstrucción del templo y la ciudad, y después Nehemías termina reconstruyendo la ciudad y el templo. Y con ellos regresa un gran número de los que habían sido exiliados o llevados cautivos a Babilonia. Y esa es la gente que vuelve a poblar o que puebla el territorio de Israel después de el cautiverio en Babilonia. Pero de las otras 10 tribus, no se sabe nada qué pasó con ellas. Nadie regresó de esas 10 tribus. Bueno, no se sabe, cuando menos, quizá algunos regresaron, pero no se sabe ni quiénes son, ni cómo, pero, o sea, de hecho en Israel actualmente reconocen mucho a la gente que viene de la tribu de Leví, a los Cohen y cosas así, y a los otros hay un poco de debate, pero en este caso Dios dice que va a sellar a 12,000 de cada tribu, o sea que Dios lleva un registro muy particular de nuestros ancestros, de la gente que formó nuestro linaje, y probablemente, o sea, si alguien puede definir quién es de qué tribu, es Dios, ¿no? Así que puede ser gente que viva en diferentes países, hablen diferentes lenguajes, pero sean
descendientes de las mismas tribus, no sé, pero bueno, es la parte que es un poco de especulación, pero si lo tomas así como está escrito, Dios va a encontrar 12,000 de cada tribu y les pondrá un sello de protección para que no les afecte lo que vendrá sobre la tierra. Y entonces en el capítulo 7, versículo 9, Juan ve una gran multitud. Dice, nadie puede contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Bueno, y eso genera una gran adoración, una gran adoración en el cielo. Pero al final, versículo 13, le preguntan a Juan, ¿quiénes, esos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Ahora, esta gente son santos, están delante del trono, claramente es gente que ha sido redimida de la tierra, ¿no? Están en la presencia de Dios y están alabándolo, la idea que tienen palmas en las manos tiene que ver con esta adoración, que si quieres recuerda la adoración que tuvo el Mesías cuando entraba a Jerusalén y la gente arrojaba palmas a su paso, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y claramente es una gran multitud que está adorando al Señor. Ahora, tú vas a dar referencia, no voy a regresarme, pero cuando Juan ve a una multitud semejante en los capítulos 4 y 5, que también están adorando a Dios en el cielo. Entonces, esa es una multitud diferente de la multitud que Juan había visto voy a llamarlo así, en capítulos anteriores. Y le preguntan, ¿de dónde son? ¿De quiénes son? Y Juan responde y dice, Señor, tú lo sabes, no tengo idea. O sea, para Juan es una sorpresa encontrarse con este grupo de santos o de gente salva delante del trono. Y la explicación dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no cae más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y les dará fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí en esta imagen que Juan ve, de esta gran multitud, básicamente es que se ha completado ya el número de los mártires de la gran tribulación. Es decir, para Juan es una sorpresa. Yo creo que Juan esperaba fundamentalmente que los cristianos, la gente que vio en el cielo, son los que se fueron con el rapto. O sea, ya había visto a todos los santos que había en el cielo. Y sin embargo, de repente le aparece una multitud enorme de santos que él no había visto todavía. Por eso la sorpresa es decir, ¿y estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿No? Y la explicación es, estos son los mártires de la gran tribulación. O sea, cuando vimos el quinto sello en Apocalipsis 6, del 9 al 11, hablaba de almas que estaban debajo del trono, pero aquí están todas enfrente del trono, porque ya se completó los mártires, por decirlo así, que vendrían de la gran tribulación. Es decir, los cristianos y judíos que pagarían con su vida su fe. Ahora, un comentario que quiero hacerte aquí, y por favor quiero que lo tomes como una posibilidad, una explicación. Pero aparentemente este grupo de santos están en la presencia de Dios, sirviéndole, adorándole, glorificándole, es decir, de día y de noche en su templo. Pero el otro grupo de creyentes que ves en Apocalipsis 4 y 5, el cántico de ellos es, y reinaremos en la tierra. O sea, son dos diferentes compañías de santos. Una que canta al Cordero y al Padre diciéndole, wow, nos has redimido y vamos a reinar contigo en la tierra. Y otros que están día y noche delante de Dios sirviéndole en su templo. Y eso me lleva a pensar en este pasaje de 1 Corintios 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección, menciona algo que suena un poco extraño y dice, primero es lo terrenal, luego es lo celestial o lo espiritual. Y dice, así como hay diferentes glorias en los cuerpos celestiales,
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y así también será en la resurrección, dando a entender que habrá diferentes niveles, voy a llamarlo así, de cercanía o de intimidad con la gloria del Altísimo. Y con eso, Daniel dice, hablando acerca de la gente que va a ser salva, dice que que muchos van a resucitar, unos para honra, otros para deshonra, dice, y los que enseñan justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. O sea, hay aparentemente diferentes niveles de servicio, diferentes niveles de gloria, diferentes niveles de cercanía al trono de Dios. Estas, ponlo así, esa especulación de Juan José, por favor, no lo tomes como una cuestión. Juan José dice que yo voy a estar hasta al frente del Señor, ahí pegadito, no sé dónde vamos a estar, pero sí te puedo decir una cosa. La palabra de Dios dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que no importa dónde estés, vas a estar lleno de gozo, vas a estar deleitándote y Dios llenará todos tus anhelos y toda tu necesidad, lo que podamos necesitar cuando estemos allá arriba con Él. Muy bien. Séptimo sello. Y el séptimo sello es algo terrible. De hecho, cuando se abre el séptimo sello, Juan dice que se hace un silencio en el cielo como por media hora. De hecho, empieza el tiempo de destrucción del reino de Cristo. Es algo que es mucho más fuerte de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pasa después de la tribulación y es antes de la segunda venida, por lo que explican las secuencias de los eventos. En esto, cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles que se les van a dar a cada uno una trompeta y van a tocar esas 7 trompetas trayendo destrucción y juicio sobre el reino del anticristo y sobre la gente que lo sigue. Y aquí está. Pero una cosa que quiero mostrarte aquí, el versículo 3 dice, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiero mencionarte es que tus oraciones son importantes. Tus oraciones no se quedan en la habitación o en el lugar donde estás. Tu habitación, tu oración sube a la presencia de Dios y se agregan a este incensario que está delante del trono y que trae un aroma fragante a Dios. O sea que tus oraciones son un aroma fragante a Dios y se une a este olor de adoración que está constantemente fluyendo hacia el trono. Así que no te sientas animado. Es que no sé orar muy bien. Pues ora lo poquito que sepas. Igual son oraciones que Dios aprecia muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Los 7 ángeles van a tocar sus trompetas en sucesión. Cada trompeta trae una parte del juicio de Dios sobre la tierra. Y son juicios terribles y sucesivos. No noté los versículos o los pasajes. Espero que los puedas leer. Pero te hice un pequeño resumen de cada trompeta. En la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, cae del cielo granizo y fuego mezclado con sangre, se lanza sobre la tierra, se quema 1/3 de los árboles de la tierra y toda la hierba verde de la tierra se quema. Imagínate el impacto que tendrá esta plaga o este juicio sobre el ganado y sobre todo los herbívoros. Y sobre todo lo que tendrá sobre la cadena alimenticia que alimenta a toda la gente, porque pues mucho ganado va a morir por falta de alimentos y quizá va a generar una gran escasez de alimentos que tendrá que ver probablemente con este jinete que trae inflación y probablemente también con el jinete que trae la muerte después por la falta de comida, etc. La segunda trompeta, una gran montaña de fuego cae en el mar, tal vez sea un meteorito, pero físicamente es algo que cae en el mar, y 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 de la vida marina se destruye, y 1/3 de las naves es destruida. O sea, imagínate un gran meteorito cayendo en medio del océano o en medio de los océanos. Lo que va a pasar con tsunamis y lo que sucede con este meteorito es que destruye la vida marina. O
sea, imagínate una vez más el efecto sobre lo que es la pesca, la logística mundial entra en caos porque la tercera parte de las naves es destruida, por lo tanto, lo que había la secuencia, digamos, de entregas y de transportación se pierde completamente. Eso ocurre en la segunda trompeta. La tercera trompeta viene otro meteorito, pero este cae sobre las fuentes de las aguas. Y en este caso se refiere a las fuentes de las aguas potables, porque este meteorito o esta estrella envenena la tercera parte del agua dulce del mundo. Y el agua contaminada o la falta de agua produce muertes en el mundo. La cuarta trompeta, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Y puede ser algo cósmico, es decir, que físicamente pierdan intensidad, o puede ser producto de todas estas plagas anteriores, el polvo y el humo que se levanta. Imagínate, la tercera parte de los árboles quemándose, la cantidad de humo que se genera, en fin. Ahora, estas cuatro primeras trompetas han sido terribles, pero las últimas tres son peores todavía, porque hasta estas cuatro primeras trompetas puedes ver cosas que son, voy a llamarlo así, físicas. Pero las últimas tres trompetas tienen cosas que son más cuestiones espirituales, que son soltadas para afligir o para dañar a la humanidad. Es tan grave lo que viene que hay un ángel que dice, ay, 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 por las cosas que vendrán cuando toquen las otras tres trompetas. O sea, esos tres ayes, cada uno de ellos acompaña a una de las dos últimas trompetas. O sea, la quinta trompeta dice que hay una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, esta estrella es fundamentalmente Satanás. No es una estrella física, porque a una estrella física no le entregas una llave. ¿Sí? Esta estrella es Satanás que recibe la llave para abrir el pozo del abismo. Este pozo del abismo o este abismo es el lugar de prisión para demonios que probablemente vienen desde tiempos antidiluvianos, no lo sé. Pero ahí están guardadas muchas de las huestes de Satanás. Cuando Jesús echa fuera a los demonios del Gadareno, en Lucas 8:31, los demonios le piden que no los envíe al abismo, sino que los envíe a los puercos, a los cerdos que estaban siendo pastoreados cerca. Y Jesús los manda a los cerdos. Lo que los demonios no quieren en ese momento es irse a ese lugar donde estarían aprisionados hasta que fueran liberados. O sea que en ese abismo, en el pozo del abismo, hay una cantidad, no sé el número, pero muy grande de espíritus demoníacos que están esperando el tiempo para salir a destruir a la humanidad. Cuando abre este pozo del abismo, dice que salen del pozo, si lees todo el pasaje, langostas, pero son langostas demoníacas. O sea, no tienen ninguna relación con algo que conozcamos tú y yo, porque no comen hierba verde, que las langostas normales, o sea, los grillos, esas plagas de langosta que caen sobre los poblados, sobre los bosques y las plantaciones y se comen toda la hierba verde, no son estas langostas. Estas langostas hieren a los hombres con heridas como de escorpión y atormentan a los hombres por 5 meses, pero no pueden matarlos. En esta época, en la época de que salgan estas langostas, dice que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Si habrá gente que querrá suicidarse, querrá matarse y no podrán morir, porque la muerte va a huir de ellos. Pero imagínate el nivel de sufrimiento que viene con estas langostas, cuando la gente va a querer morirse, porque una descripción más de detalle de lo que dice la palabra con respecto a las langostas: van a dañar por 5 meses, su aspecto es terrible, son como caballos preparados para la guerra, sus cabezas vienen con coronas de oro. O sea, aquí quiero que entiendas, Juan está describiendo lo que él está viendo de la mejor manera que puede, ¿sí? Él hace su mejor trabajo y nos describe lo que está viendo. Y nos toca a nosotros interpretarlo. Claro, como no sabemos qué va a pasar, lo único que podemos hacer es tratar de
de conectarlo con algo que nos haga sentido el día de hoy. Pero cuando oye la descripción, es muy difícil conectarlo con algo que exista hoy. Por eso mi conclusión es que son langostas demoníacos, son espíritus, son demonios que vienen a atormentar a la gente. Son caras humanas con cabellos de mujer, dientes de como leones, traen corazas de hierro, su estruendo es como de carros de caballo. Cuando vuelan, el estruendo de sus alas es como de carros de caballo que entran a la batalla. Y tienen en sus colas, hay aguijones como escorpiones. Eh, yo no puedo, o sea, mucha gente dice, no, es que el sonido de sus alas, seguramente lo que Juan vio fue un helicóptero de estos, Black Hawk, de esos de guerra, y eso es lo que vio Juan por el ruido de las alas. Pues sí, puede ser por el ruido de las alas, pero no tiene nada que ver con las demás cosas que describe Juan en cuanto a sus caras, en cuanto a la coraza de hierro y cosas por el estilo. Y que tengan aguijones como escorpiones en la cola. No hay ningún helicóptero que tenga aguijones en la cola como escorpiones. Así que debe ser una cosa demoníaca. Y su líder, a diferencia de esto, las langostas físicas, las langostas biológicas, las que conocemos, no tienen líder. Comen en un lugar, se van a otro y van juntas porque van siguiendo al que va a comer antes que ellos. Pero en este caso, estas langostas tienen a un líder. El líder es el ángel del abismo, el señor del abismo, que es Abadón, o en griego dices Apolión, lo que significa es el destructor. O sea que es un grupo de langostas demoníacas guiadas por una potestad de Satanás, uno de sus lugartenientes, uno de sus jefes, cuyo objetivo, lo define su nombre, es el destructor. O sea, sale para destruir, ¿no? Porque el enemigo tiene como objetivo matar, robar y destruir. Este es el jefe de los destructores, por decirlo así. Este es el primer ay, y la verdad cuando lo lees dices, ay, sí estuvo bastante fuerte. No voy a meterme a lo siguiente que dice, pero si lees Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, verás la similitud en la descripción de estas langostas demoníacas. La sexta trompeta. Se desatan cuatro ángeles, están preparados, dice, para la hora, día, mes y año. El objetivo de estos ángeles es matar a la tercera parte de la población por el fuego, humo y azufre que sale de sus cabezas y sus colas, de su boca, pues. Y una vez más, aquí puedes ver cosas más parecidas quizá a un ejército, ¿no? Es un ejército de 200 millones de jinetes y traen corazas de fuego, de zafiro y de azufre, vienen en caballos con cabezas de leones, con colas, con cabezas como las serpientes, y de su boca sale fuego, humo y azufre. Esta idea de fuego, humo y azufre es claramente, puede reflejar, digamos, el disparo de un cañón, de un tanque, porque eso es lo que se ve. O sea, se ve el fuego cuando sale el disparo, hay un gran humo, y el olor que queda en el ambiente es como de azufre, de la pólvora que se usa. Pero todo lo demás no tiene nada que ver con algo que conozcamos nosotros. Y de hecho, están hablando de 200 millones de jinetes, lo cual requiere 200 millones de caballos. No hay tantos caballos en el mundo, por lo tanto, también debe de ser una cuestión demoníaca que va a ser soltada después de las langostas. En ese periodo, la hora, el día, el mes y el año, su objetivo es matar a la tercera parte de la población. Si lo sumas a la cuarta parte de la población que mueren por los primeros caballos, los caballos, el caballo de la guerra, el del hambre y el de la muerte, estamos hablando en total de la mitad de la población mundial en aquel entonces. Ahora dice la palabra aquí en Apocalipsis 9 que el resto de la humanidad no se arrepiente de la obra de sus manos, de adorar a demonios e imágenes, de homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Pero quiero pintarte esta imagen. La gente buena, entre comillas, la gente que teme a Dios, la gente que sigue las enseñanzas de Dios, nos fuimos algunos en el rapto, los demás han sido mártires del sistema del anticristo. La gente que sobra es gente que puede ser gente que no tenga ni valores ni interés, pero dice que no se arrepienten de sus fornicaciones,
de su adoración a ídolos, pero de homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Imagínate el nivel de impiedad o de destrucción que habrá en esa sociedad en esos últimos años. La gente que quede será gente que no le importará robar, matar, hacer cualquier cosa. Dice, a pesar de las plagas que Dios envía, la gente no se arrepiente de lo que están haciendo. O sea, esa humanidad que queda es una humanidad que adora demonios e imágenes, que no le importa matar gente, que vive haciendo hechicerías. O sea, es un tiempo de una invasión satánica impresionante en la sociedad. Son tiempos terribles para el mundo, para la gente que quede. Y este es el segundo ay, y falta el tercer ay. Y ese empieza con la séptima trompeta. Y dice que cuando toque el séptimo ángel su trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, eso es lo que pasa cuando toca la séptima trompeta. Ya se va a acabar, ya es todo, los reinos de la tierra han sido dados al Señor y a Cristo. Los 24 ancianos se postran en su rostro, adoran a Dios, dan gracias al Todopoderoso. O sea, la imagen que pinta esa séptima trompeta en el cielo es, wow, terminó, vamos a tomar ya posesión, ya los reinos de este mundo ya son de nuestro Señor y de Jesucristo, Él va a reinar por los siglos de los siglos. Pero termina diciendo, porque ha tomado su gran poder y ha reinado, y es tiempo de juzgar a los muertos y darle galardón a los siervos de Dios, grandes y pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué te digo esto? No lo vamos a tocar ahorita porque vamos a terminar con esto. Aquí termina, creo, lo que tengo para ti. Pero después de la séptima trompeta, vienen 7 copas. Y las 7 copas son las últimas copas de ira que Dios derrama sobre el reino del anticristo. Y si hasta aquí parece cosas terribles, lo que falta es aún peor. Así que ya veremos después las copas cuando hablemos del reino del anticristo, lo que va a pasar. Pero esto básicamente lo que es los 7 sellos. La siguiente semana hablaremos del anticristo, cómo sube, cómo espiritualmente, cómo está constituido todo el reino del anticristo y qué eventos suceden durante su reino y qué juicios caen de Dios al final de su reino hasta que Jesús regresa, que es la segunda venida. Amén. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes para hoy.